Hola, buenas tardes a todos. Boa tarde, good afternoon. Bienvenidos a nuestro seminario virtual intitulado Combatir el edadismo en los sistemas de salud. Muchas gracias por su participación. Obrigada, thank you. Antes de darle la palabra para la presentación de bienvenida a la doctora Amalia del Riego, jefe de Unidad de Servicios de Salud y Acceso y jefe del equipo regional de manejo de incidentes de la COVID de la sede de OPS en Washington, D.C., aprovecho para darles una breve introducción a la agenda de hoy y darles algunas orientaciones y consideraciones para tener en cuenta durante nuestro webinar. Este seminario será transmitido en 3 idiomas, inglés, portugués y español. Les pido que aseguren que estén en la sala del idioma de su preferencia. Para acceder a la sala de su interés, hagan clic en el botón de interpretación en la barrera inferior de su pantalla. Es un icono en forma de un globo. Y escoja el mismo idioma para poder escuchar. You'll find translation available in English. At the bottom taskbar. Pueden encontrar la interpretación al inglés al fondo de su pantalla de Zoom. Esto se puede encontrar al fondo de la pantalla de Zoom. Esto será compartido en... También tengan en cuenta que esta sesión es informativa y no vamos a tener una sesión específica de preguntas y respuestas. La agenda de hoy empezará con la presentación de la doctora Sharon Inouye sobre la creación de un sistema de salud antiedadista para mejorar la atención en salud. Seguiremos con la programación con la presentación del doctor Emanuel González sobre cómo la medición de la capacidad de respuesta del sistema de salud a las necesidades de las personas mayores puede ser una estrategia para prevenir el edadismo. Después tendremos el panel con la presentación de experiencias de los países con representantes de Argentina, Brasil y Estados Unidos, con enfoque en experiencias desarrolladas en la atención primaria, servicios hospitalarios y atención de larga duración. El panel será moderado por el doctor Mario Cruz Peñate de la OPS en Chile. La última presentación es un ejemplo de política a nivel de país que será presentado por los representantes del Ministerio de Salud de Chile. Con esto cierro la introducción y le paso la palabra a la doctora Amalia del Riego. Bienvenidos de nuevo, doctora Amalia. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Patricia. Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a nuestro webinar, Combatir el edadismo en los sistemas de salud. Como sabemos, el edadismo es una práctica muy común en nuestras sociedades y por supuesto que se manifiesta en los sistemas de salud. Muchos de los modelos de atención y la manera en que se organizan los servicios reflejan ese problema. Y sabemos que la discriminación por edad puede convertirse en una barrera muy importante en el acceso a las poblaciones mayores a la salud universal. Y en este sentido tenemos que combatir el edadismo activamente. La década del envejecimiento saludable nos brinda grandes oportunidades para enfrentar este problema. La pandemia de la COVID-19, como sabemos, ha afectado de manera desproporcionada a las personas mayores. No solamente lo vemos como en las altas tasas de hospitalización y de mortalidad en este grupo etario, sino también en la manera en cómo las personas mayores han sido afectadas por las restricciones en la movilidad, la interrupción de otros de los servicios esenciales, lo que ya podemos ver que también ha impactado y ha resultado en un manejo deficiente de otras condiciones crónicas, ha aumentado la soledad y ha tenido diferentes efectos sobre la salud social y física. Es un hecho que realmente para el cual tenemos ya bastante conocimiento y evidencia acumulada. El edadismo, que la verdad se refiere a estereotipos, es decir, la manera en cómo pensamos, los prejuicios, la manera en cómo nos sentimos y la discriminación, la manera en cómo actuamos en relación a las personas en función de su edad, quedó bastante de manifiesto durante la pandemia y se ha expresado de muchas maneras.
hay muchos ejemplos que pudiéramos compartir, pero creo que será el contenido del webinar, pero en realidad la falta de inclusión de las personas mayores en los ensayos clínicos, la consideración de órdenes de encierro que fueron bien específicas por edad, y la limitación en el uso de los recursos y la disponibilidad de tratamiento para las personas mayores son unos pocos ejemplos que sé que ustedes van a debatir en el webinar. Bueno, los presentadores tendrán la oportunidad de compartir con ustedes. Y finalmente, a nombre del equipo regional de manejo de incidentes de la COVID-19, el pilar de sistemas y servicios de salud, en donde la salud de la persona mayor es una parte integral en la organización de nuestra cooperación en este pilar y para el fortalecimiento de los sistemas de salud. Me gustaría de antemano agradecerles a todos y todas por acompañarnos en este webinar y espero que puedan disfrutar de la oportunidad de aprender, compartir y reconocer cómo podemos, con qué elementos podemos realmente combatir el edadismo y con esto contribuir a la salud y el acceso universal a la salud para todos y todas, incluyendo las personas mayores. Muchísimas gracias y mucha suerte en la actividad. Muchas gracias, doctora Amalia, por sus palabras de introducción. Now I have the pleasure to introduce Dr. Ahora Sharon. tengo el placer de presentar a la doctora Sharon Inouye, que es la directora del Centro del Cerebro a medida que envejece. Es profesora de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard. Es autora de un documento acerca de envejecimiento que fue la inspiración de este webinar. El enlace para esto está disponible en el chat y este documento se ha traducido al español y portugués y va a estar disponible en nuestra página web sobre el envejecimiento sano. Doctora Inouye tiene la palabra. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Muy bien. Solo quisiera agradecerles a los doctores Morse y Vega y la doctora Del Riego y los demás por esta invitación. Y a la OPS, es un gran honor para mí hablar aquí. Estoy tan emocionada para hablar de mi documento con ustedes. Es el producto de investigación. Es un tema que lo tengo muy al pecho. Quisiera comenzar a contarles un poquito de mi historia y mi viaje por esta vida para que entiendan lo que me llevó a redactar este documento. Yo soy médico, internista y también geriatra, o sea, me especializo en el cuidado de los adultos mayores. Ahora tengo práctica clínica, educación, capacitación e investigación. Tengo pericia en el envejecimiento y también en epidemiología y salud pública y también en la política de salud a través de una beca de políticas sobre el envejecimiento. He participado en varias iniciativas de envejecimiento sano a nivel mundial, incluyendo en la Academia Nacional de Medicina, una iniciativa de AARP y otros. Soy innovadora y desarrolladora de programas y busco siempre mejorar el cuidado hospitalario para los adultos mayores. Soy madre, esposa y cuidadora de mi madre de 92 años y también soy una abuela, como pueden ver aquí. Y todo esto afecta mi perspectiva sobre el edadismo. Ahora quisiera decir un poquito acerca de mi propia experiencia durante la pandemia del COVID-19. Yo trabajo en una instalación de cuidados a largo plazo en Boston y perdimos
el 17% de nuestros residentes, 100 personas, en 2 meses y medio entre marzo y junio de 2020. Había camiones de refrigeradoras en fila fuera del edificio, había familiares que lloraban en el estacionamiento que no pudieron entrar al edificio. Se pueden imaginar lo horroroso que fue esa situación y sé que estas experiencias pasaban a nivel mundial. A nivel más grande, también fuimos testigos del fracaso amplio de nuestro sistema de salud para entregar el cuidado adecuado para los adultos mayores en todos los lugares, sala de urgencias, cuidado agudo, UCI, cuidados de largo plazo. Había fracasos sistémicos, falta de PP, de capacitación para el personal. Esto afectó todo el sistema de salud y también vimos en racionamiento de cuidado a base de la edad, como acaba de mencionar la doctora Denriego, en donde se instituyeron normas de crisis y este cuidado se negó a los adultos mayores simplemente por su edad. Nosotros sobrevivimos con las acciones heroicas de algunas personas. Sin embargo, estas acciones heroicas de los profesionales en salud, etcétera, tienen un impacto muy pequeño. Y esto es lo que a mí me motivó a escribir el comentario que se acaba de mencionar, porque me sentía que hacía falta hacer cambios de gran envergadura y ojalá que esto sea una oportunidad. Cosas como este webinario del día de hoy, ojalá que puedan motivar los cambios necesarios. También OMS, durante el mismo periodo, ha anunciado una iniciativa acerca de la década del envejecimiento sano, que es sumamente importante. Los principios del envejecimiento sano para todos son importantes para todos nosotros. Estos son los principios del informe. Esta iniciativa debe ser mundial en todo aspecto de la sociedad. Hace falta concentrarnos en la naturaleza de nuestra sociedad interconectada. La iniciativa debe ser inclusiva, universal, equitativo, intergeneracional, sostenido y centrado en la persona. A mi modo de ver, estos son los principios fundamentales que si se logran conseguir, vamos a tener el envejecimiento sano para todas las personas. La OMS sí brinda muchos recursos. Esto incluye un paquete del cuidado integrado para las personas mayores con orientaciones para el cuidado centrado en la persona y las vías en la atención primaria. Yo quisiera comenzar con una definición del edadismo, que fue la base de mi comentario. Esencialmente es la discriminación basada en la edad. Esto incluye puntos de corte explícitos para el tratamiento, como hemos visto, o asignación de recursos solamente a base de la edad. Pero lo que es aún más importante son aquellos que no son tan explícitos con un punto de corte, sino que tengan sesgos implícitos de la edad que limitan el acceso o que crean barreras a la atención en salud. Estas discriminación directa e indirecta, estos sesgos operan a nivel sistémico e individual en todo el sistema de salud. ¿Cómo es que el edadismo conlleve a la mala atención en salud? Permea muchas áreas de nuestro sistema de salud y sabemos que esto lleva a la mala salud y un aumento de la mortalidad, lo que ha sido comprobado en varios estudios. Los sesgos explícitos e implícitos a base de la edad pueden llevar
obstáculos para el acceso a la atención o negación del cuidado, afecta el diagnóstico, prevención y tratamiento, el acceso a los tratamientos para salvar la vida y limita el acceso a las modalidades de tratamiento innovadoras. Por ejemplo, la falta de inclusión de los adultos mayores en los ensayos clínicos para las vacunas. Por ende, las vacunas no han sido suficientemente probadas y esto también afecta a los tratamientos de cáncer. También resulta en el acceso postergado a la atención o la atención inadecuada. ¿Cuáles son los aspectos especiales de la atención en las personas mayores? Todo el mundo, todos los que trabajamos en el sistema de salud necesitamos saber esto. Las presentaciones atípicas de la enfermedad es muy común en los adultos mayores. Esto fue muy dramático en la pandemia. Se ha comprobado que el COVID-19 muchas veces se presentan con síntomas no típicas, que sean fiebre, problemas respiratorios y tos. Para los adultos mayores puede ser simplemente confusión, caídas, no comer, deshidratación. Estas pueden ser los síntomas principales en los adultos mayores. Y si los médicos y enfermeros no están atentos a esto, se puede pasar por alto. Esto comenzaba al principio de la pandemia porque aparecían los pacientes que no andaban bien y luego los devolvieron a sus hogares de larga atención. Y el infarto es mucho más típico con síntomas de edad, falta de apetito o debilidad en vez de dolores del pecho. Y también las reacciones adversas a los medicamentos es muy común, muchas veces no reconocidos. Y las interacciones entre los medicamentos y la enfermedad no se reconocen y esto lleva a una situación de cascada de diferentes recetas médicas. Esto sucedió con mi madre, estaba tomando una nueva píldora antihipertensiva y porque tenía edema y por eso le pusieron en otra píldora, pero no reconocieron al primero y hacía falta dejar de usar los dos medicamentos y yo pude así poner fin a esta cascada, pero esto es muy frecuente en los adultos mayores, lo que lleva a cada vez más reacciones adversas a los medicamentos. O sea, necesitamos más capacitación y educación de los profesionales en la salud sobre los adultos mayores. Yo ya hablé de esta presentación atípica en COVID-19, que quiere decir que el delirio es muchas veces el primer síntoma. Es la sexta más común y puede suceder sin tos y calentura en el 37% de las personas con COVID-19. Yo presenté estas pruebas al CDC y desafortunadamente no han cambiado esto en su sitio web acerca de los síntomas. Yo sigo esperando de que esto se pueda agregar a los síntomas de COVID-19. Ahora quisiera hablar de la atención integrada y coordinada centrada en la persona. Es gran parte del artículo que publiqué. Creo que es sumamente importante saber que esta es la manera en que podemos brindar el cuidado adecuado para los adultos mayores. Hay que evitar el cuidado fragmentado. Porque de esta manera los adultos mayores se ven atrapados en una red de clínicas de especialidades o subespecialistas. Necesitamos un cuidado centrado en la persona que involucre no solamente a los pacientes, sino también a sus familias y a los expertos del envejecimiento que puedan
conceptualizar estas vías de atención para los adultos mayores. También necesitamos reducir las barreras al acceso. Y hay muchas barreras al cuidado en nuestro sistema de salud, de tal manera que ni siquiera nos demos cuenta del por qué los adultos mayores no buscan ni consiguen la atención que necesitan. Puede ser a nivel del paciente, del proveedor, del seguro y del financiamiento. Así que cuando hablamos de tener un sistema de salud amigable para las personas mayores, necesitamos examinar las barreras que dificultan el acceso al cuidado para los adultos mayores. Primero puede ser las barreras ambientales, como los rótulos o el idioma o audición o visión. Esto no permite a las personas con discapacidades o problemas de alfabetismo o de idioma tener acceso al cuidado que necesitan. Yo quisiera ver si podríamos construir la capacidad digital para los adultos mayores para que pueda haber mejor comunicación. Aprendimos durante la pandemia lo importante que es poder utilizar un teléfono móvil, un teléfono celular, una computadora con internet para tener acceso al cuidado en salud. También hay que ver los temas socioculturales que abarcan la ansiedad, temor y falta de confianza en el sistema de salud. Este es un problema real y necesitamos atenderlo constantemente para superarlo. Y por supuesto que hace falta conseguir la participación de los adultos mayores y sus familias para resolver estos problemas. La participación de las familias y los cuidadores es sumamente importante y es aún más importante para los adultos mayores que tienen fragilidad y demencia. Hace falta conseguir la participación de los familiares y cuidadores informales a tener buena comunicación bidireccional. Hay que hacer monitoreo de tratamiento, los que abogan a favor de los pacientes en todo aspecto del cuidado. También hay que mejorar el uso del cuidado preventivo. Así que hace falta ver los factores sistémicos que puedan permitir a los adultos mayores a utilizar el cuidado preventivo. En Estados Unidos, Medicare cubre una visita preventiva todos los años. Esto se supone ser gratuito para todos los adultos mayores, pero menos que la mitad de los adultos mayores utilizan este servicio. Así que esto es algo que necesitamos recalcar. La atención preventiva es diferente con los adultos mayores comparado con los adultos jóvenes y este es un área muy importante. Los pacientes necesitan saber de esto y también los trabajadores de la salud. Es muy importante para la vacunación, el ejercicio, prevención de caídas, prevención de deterioro cognitivo, buena nutrición, cesación del uso de tabaco y de alcohol, uso de medicamentos, educación y seguridad en la casa. Estas son algunas de las medidas preventivas que son críticas para los adultos mayores. Un poco acerca de la negación de tratamientos para sostener la vida. Esto se escuchó durante COVID, pero no es cosa nueva. Después de acceso a las terapias caras o innovadores, se niegan los adultos mayores en todos los sistemas de salud. Cosas como hemodiálisis y trasplantes se han negado inclusive a personas muy sanas de 70 años, por ejemplo, tratamientos caros de cáncer y luego pues escuchamos de los tratamientos para el COVID-19. No se debe racionar la atención a base de la edad solamente y hay que ver los criterios más justos y equitativos. Creo que también hace falta utilizar
lo que han dicho varios grupos, los grupos interdisciplinarios que incluyen a expertos de geriatría para considerar las decisiones complejas en cuanto al acceso a la atención, especialmente durante tiempos de escasez y de crisis humanitarias, para que sea equitativo. Información acerca de la exclusión de los adultos mayores de los ensayos clínicos. Sucedió durante la pandemia, pero es un problema de larga data y estoy trabajando muy fuerte con varios grupos para atender este problema. Hace falta informar a las organizaciones que hacen los ensayos clínicos, pero también hay que ver las barreras a la participación. Hay que capacitar al personal, desarrollar alternativas, brindar transporte y horarios flexibles, conseguir el consentimiento proxy para los familiares y ver la exclusión por comorbilidades si son estables. Y finalmente, los expertos del envejecimiento podrían trabajar para el diseño y capacitar al personal para asegurar el acceso equitativo a las nuevas terapias y vacunas. Queremos asegurar que todo el mundo pueda sacar provecho del nuevo tratamiento. Bueno, ahora en cuanto al el cuidado de larga duración. Hay que tener un sistema integrado que incluye la atención integral. El sistema de salud debe trabajar con el sistema social y atención en la comunidad para mantener las capacidades funcionales en todo el curso de vida. En conclusión, estamos todos interconectados como sociedades y personas a nivel mundial. No hay ninguna persona es una isla. Hay que mejorar la atención en salud para los adultos mayores. Esto ayudará a todo el mundo. Si podemos tener buena atención para los adultos mayores, hay mejor atención para todo el mundo, incluyendo a nosotros mismos en el futuro. Muchas gracias. Estoy sumamente agradecida por la oportunidad. Gracias. Gracias a usted, doctora Inoue, por su presentación y por estar con nosotros el día de hoy. Les presento el doctor Emanuel González, médico geriatra e investigador del Centro de Investigación Gerontopol en Toulouse, Francia. Emanuel, por favor. Hola, muchas gracias, Patricia. Saludos a todos. Gracias por la invitación. No sé si el sonido está adecuado ahí. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, voy a pasar a compartir aquí mi presentación. ¿Dónde está? ¿Ustedes pueden ver la presentación ahí? Perfecto. Bien, bueno, la idea de esta presentación es dar algunas pautas de cómo la medición y el monitoreo puede ayudar a combatir el edadismo. Concretamente, la medición y el monitoreo de la capacidad de respuesta del sistema de salud a las necesidades de las personas mayores. Como mensaje clave es: la medición y el monitoreo puede ayudar a contribuir a erradicar el edadismo, entregando evidencia de las diferencias injustas que hay en el acceso y cobertura, o también en indicadores de impacto en salud por motivos de edad. Y dos rubros muy concretos son a manera de medir la equidad y de medir también la cobertura efectiva. En esta diapositiva, lo que quiero mostrar es que el monitoreo debe de estar enlazado a las acciones estratégicas del sistema de salud.
Es decir, que los datos y la evidencia que se generan a través de la medición y monitoreo de los indicadores pueden funcionar como una guía para saber qué engrane del sistema es el que hay que ajustar primero para que funcione mejor el sistema, o cuáles engranes necesitan algún ajuste. Este es el marco de monitoreo para la salud universal, que ha servido de base en unos ejercicios que hemos realizado nosotros para adaptarlo a las necesidades concretas de las personas mayores. Ahora, ¿a qué nos referimos con capacidad de respuesta del sistema de salud? Al principio de los 90s, de los 2000, hubo un ejercicio de categorización de los sistemas de salud con base en su capacidad de respuesta. Este enfoque estaba muy centrado en la satisfacción de los usuarios. Recientemente, en este año, se publicó una revisión conceptual sobre qué es la capacidad de respuesta, y en esta diapositiva lo que quiero llamar su atención es que la satisfacción del usuario sí juega un papel importante y muy directo individualmente, pero que también tiene una proyección social y poblacional, incluso como mecanismo de rendición de cuenta. ¿Y cuáles son los mecanismos que el sistema de salud implementa para responder a estas necesidades de las personas mayores? No solo como una experiencia de las personas que llegan a los servicios de salud, sino que abarcando también a la familia, a la sociedad y a la periferia de los servicios. Este es un marco conceptual que nosotros desarrollamos en el equipo de envejecimiento saludable con Enrique, Patricia y varios otros colegas que han participado en este esfuerzo en ya algunos años, mismo también colegas de los países, para poder llegar a un marco conceptual que nos oriente qué indicadores pueden ser mejores para medir la capacidad de respuesta del sistema de salud. Y quiero llamar su atención un poco haciendo eco de lo que comentaba la doctora que presentó antes de mí, sobre las barreras. Entonces, es importante caracterizar las barreras de acceso, porque en esta población pueden ser muy específicas. En un ejemplo de los países donde aplicamos la herramienta, encontramos que la barrera más frecuente era por motivos de transporte, ya sea porque el adulto mayor no alcanzaba a costear un transporte para ir a la clínica, no tenía acceso a un medio de transporte, o la clínica, la organización territorial de las jurisdicciones de las clínicas no correspondían a la población, a la forma en donde se están aceptando las poblaciones. Este es un ejemplo de cómo al final nosotros sintetizamos los resultados o los hallazgos de lo que hemos encontrado en países concretos. Este es un ejemplo del ejercicio en Chile, donde pudimos encontrar una gran cantidad de indicadores de la capacidad de respuesta del sistema de salud y los agrupamos basándonos en el marco de monitoreo de la salud universal, en las acciones, de acuerdo a las acciones estratégicas que ustedes pueden ver en este cuadro de la esquina inferior izquierda. También atribuimos un color como semaforizando cuáles pueden ser los indicadores con mayor prioridad para la acción y cuáles en verde, por ejemplo, son los indicadores que están muy bien en cuanto a la capacidad de respuesta del sistema de salud. Y un pequeño recuadro siempre hablando sobre los cuidados de largo plazo, que es un tema muy importante sobre cómo operacionalizar esta capacidad de respuesta del sistema de salud. Entonces, en los países que revisamos encontramos estas situaciones comunes. Por ejemplo, la evaluación periódica de la funcionalidad
por una consulta preventiva, pero que incluya la medición de algún tipo de funcionalidad, ya sea actividades básicas de la vida diaria o mediciones de capacidad física, comienza a ser reconocida por algunos sistemas, pero la cobertura todavía no es suficiente. Tenemos una brecha de formación en recursos humanos de la salud para las personas mayores, que sepan identificar estas necesidades y también resolverlas. La polifarmacia es un fenómeno muy frecuente y actualmente no se están implementando mecanismos en gran escala para evitar la polifarmacia potencialmente inapropiada. Y, por ejemplo, hemos encontrado en la literatura, en algunos sistemas de salud de Estados Unidos, la instalación de software, algo sencillo como puede ser la instalación de un software que avise al médico sobre si hay o no riesgo de polifarmacia potencialmente inapropiada. El gasto de bolsillo en salud, si hacemos las mediciones de las encuestas a nivel hogar, podemos calcular este gasto de bolsillo en salud en los hogares con al menos un adulto mayor y compararlo con el gasto de bolsillo de los hogares que no tienen ningún adulto mayor. Encontramos que siempre es mucho más alto en aquellos hogares con personas mayores. Y el trabajo no remunerado por cuidados está sosteniendo los cuidados de largo plazo, al menos en estos países, porque no hay una oferta de servicios de cuidados de largo plazo. Entonces, regreso a estos dos rubros concretos sobre cómo la medición y el monitoreo contribuyen a erradicar el edadismo. Esta evidencia puede dar pautas sobre equidad, por ejemplo, mostrando comparaciones de indicadores por grupo de edad, porque hay algunos fenómenos de salud, el mismo gasto de bolsillo y algunas otras indicadores de impacto que no tendrían por qué ser diferentes entre personas mayores y personas más jóvenes. Entonces, si mostramos esas brechas o esas relaciones de equidad, podríamos ayudar a visualizar y erradicar el edadismo. Por otro lado, la cobertura efectiva, que implica esta escucha de las necesidades y preferencias de las personas mayores, que es elemental en las revisiones conceptuales de capacidad de respuesta. Siempre está implicado un proceso de escucha para también partir de lo que las mismas personas mayores están diciendo sobre sus necesidades. Un ejemplo es el tiempo de recuperación de la funcionalidad después de tener un reemplazo articular de cadera. Y hay algunos datos, por ejemplo, de Chile, donde las garantías explícitas en salud estipulan que este tiempo de espera, estoy hablando, perdón, de tiempo de espera antes de la cirugía de reemplazo de cadera, tendría que ser de 240 días, y encontramos que el promedio fue de 142 días, lo cual quiere decir que está en un buen rango. Y así hay algunos otros, por ejemplo, la cobertura efectiva, que para el caso de la cirugía de catarata es recobrar una agudeza visual suficiente después de tener la cirugía. No solo basta con aplicar la cirugía. Entonces, esta brecha entre la cobertura y la cobertura efectiva también nos hablan de la capacidad de respuesta del sistema de salud. Como ven, aquí la diferencia entre cobertura y cobertura efectiva de los que reciben la intervención, quienes recuperan la función y quienes no. Algunos ejemplos de estos indicadores están disponibles aquí. Próximamente van a estar también publicados en un artículo que está por lanzarse sobre este trabajo de indicadores de la capacidad de respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel, por tu presentación, por mostrar la importancia de tener datos de personas mayores y el monitoreo de los sistemas de salud en respecto a este grupo poblacional. Muchas gracias. En seguimiento a nuestro programa para el desarrollo del panel de experiencias de países, paso la palabra a mi colega Mario Cruz Peñate, médico y asesor de servicios de sistemas de salud de la OPS en Chile,
para que presente a los panelistas y conduzca la sesión. Muchísimas gracias, Patricia. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto poder compartir con ustedes este seminario. Como hemos escuchado, el edadismo de discriminación con base en la edad impacta negativamente a nuestros sistemas de salud y produce resultados en salud más pobres. A continuación, conoceremos prácticas que combaten el edadismo a nivel de los servicios hospitalarios, los servicios del primer nivel de atención y la atención o cuidados a largo plazo. Un especial saludo a nuestros panelistas. Cada panelista tendrá 10 minutos para realizar su presentación o alocución. Les agradecemos de antemano por respetar este tiempo. Paso a presentar a nuestros distinguidos miembros del panel. Primero, Marcos Escobedo, oficial superior de programas de la John Hartford Foundation de los Estados Unidos. Luego tendremos la participación de la licenciada Gabriela Dorigato y el doctor Carlos Engel. Ambos trabajan en la Subsecretaría de Medicina Social del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Salta en Argentina. Y finalmente escucharemos al doctor Patrick Wolkholz, geriatra de la Universidad Estadual de Sao Paulo, Brasil. Muchas gracias por su tiempo para compartir con nosotros estas prácticas, estimados panelistas. Adelante, Marcos. Thank you very much, Dr. Cruz Penate. I will share my... Muchas gracias, doctor Cruz Penate. Voy a compartir mi pantalla y comenzar mi presentación. Thank you very much. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes y quisiera agradecer a la OPS y a la OMS por haber organizado esta sesión tan importante sobre este tema tan importante, y agradezco enormemente el trabajo que está haciendo la OMS en torno al edadismo con el informe mundial, toda la bibliografía e intervenciones que pueden reducir el edadismo y sus efectos. Así que este es un tema fundamental y hoy voy a hablar particularmente de los Estados Unidos y cómo una iniciativa está haciendo lo que describió la doctora Inoue, la atención centrada en las personas y todo lo que reduce el edadismo. Soy Marcos Escobedo, vicepresidente de comunicaciones de la Fundación de John Hartford. A little bit about the John A. Hartford Con Foundation. respecto a la Fundación de John Hartford, tenemos sede en los Estados Unidos, ciudad de Nueva York. Y nuestra misión es mejorar la atención de los adultos mayores. Esta ha sido nuestra misión desde la década de los 80 y hoy organizamos nuestro trabajo en torno a 3 áreas prioritarias, es decir, sistemas de salud amigables con la edad, que incluyen conexión con la salud pública, la atención social y satisfacer todas las necesidades de los adultos mayores. También brindamos ayuda a los cuidadores familiares de los adultos mayores y luego enfermedades graves. Ya se mencionó la definición de edadismo y esto es importante porque los estudios que financiamos demostraron que es indispensable definir el edadismo. Entonces yo elegí aquí la definición de la OMS, que reitera lo que dijo la doctora Inoue, es decir, que se da en varios niveles, a nivel sistémico, de manera explícita e implícita. Y una cosa importante es que también el edadismo puede estar autoinducido, es decir, que es perjudicial para sí mismo por los pensamientos que tienen las personas mayores en sí. Hablamos de que cómo se manifiesta el edadismo en la atención médica, por ejemplo, que los médicos clínicos dicen que determinadas patologías son características de la edad o que tratan los efectos naturales del envejecimiento como una enfermedad. También vimos y se ha documentado que los médicos clínicos con los adultos mayores y el cuidador presente hablan de esa persona en tercera persona en vez de dirigirse a ellos. Entonces, esto
de esto se habló en Estados Unidos, es decir, hay que hablar con los adultos mayores de manera respetuosa, no de manera peyorativa, como si fueran niños que no entienden lo que se les está diciendo. Y a nivel macro, escucharon hablar del tema de escasez, especialización de los geriatras y la exclusión de determinados estudios de investigación. Una anécdota de nuestro presidente, señor Terry Former, que manda saludos, ella habla de su abuelo Frank. Esto pasó el año pasado. Ella vio a su abuelo Frank y le dijo que le molestaba la pierna, que tenía problemas para caminar. Y cuando ella le preguntó, ¿qué te dijo el médico? Él le dijo, el médico me dijo, es por la edad. Y resulta que tenía la pierna fracturada. Después de recibir la atención necesaria, pudo volver a caminar. Pero es un ejemplo en el edadismo que da como resultado un tratamiento inadecuado. En este caso, ni siquiera lo trataron al pobre abuelo. Hay un movimiento entonces a nivel mundial para crear una sociedad amigable con la tercera edad. La OMS comenzó con este movimiento de ciudades para las personas mayores, es decir, hay ciudades en determinados estados. Voy a mencionar después el trabajo que estamos haciendo para combatir el edadismo a través de una iniciativa que se llama Reformular el Edadismo. Trabajamos con organizaciones comunitarias que trabajan con el edadismo y la discapacidad, y trabajan con los organismos nacionales de la tercera edad, es decir, para satisfacer las necesidades. Yo voy a hablar del edadismo, una iniciativa que se introdujo en el 2013 hasta el 16, y luego todas las iniciativas de tener sistemas de salud amigables con la tercera edad. Todo esto se está trabajando con las universidades, con los empleadores, para tratar de crear un mundo que sea amigable con la tercera edad, para reducir la discriminación y para difundir información correcta. Ahora voy a hablar de nuestro país, los sistemas de salud amistosos con la tercera edad, que ayudan a reducir el edadismo, porque juntos estamos generando un movimiento social para que toda la atención para la tercera edad sea equitativa, que esté guiada por una serie de prácticas empíricas con la sigla 4M en inglés, que no causa daño, porque sabemos que uno de los problemas es que los adultos mayores se ven perjudicados por la atención médica que reciben o no reciben, y también hay que concentrarnos en qué es lo que le importa a la persona mayor y a su familia. La buena noticia es que hemos tenido muy buenos resultados durante años y décadas. Nuestra fundación estuvo tratando de apoyar la prestación de prácticas con base empírica, y es increíble como sabemos qué es lo que hay que hacer, pero muchas veces no se traduce en resultados concretos. Entonces, con esta iniciativa estamos difundiendo esto. Tenemos más de 2.300 hospitales, consultorios privados, clínicas, geriátricos, etcétera. Está creciendo día a día y nos parece que está teniendo muy buenos resultados. Este marco de las 4Ms en inglés explica por qué se pudo propagar esto tan rápido por todo el país. En primer lugar, porque tomamos las mejores prácticas de doctores como la doctora Inouye, mejores prácticas en geriatría, y todos los ejemplos de elementos esenciales que mejoran la atención de la tercera edad en todos los entornos, es decir, concentrarnos en lo que importa para la persona mayor, es decir, resultados de salud, preferencias de salud. Esto, por supuesto, es lo que se necesita al final de la vida. Pero en realidad en todas las etapas de la vida. Luego, medicación, como dijo la doctora Inouye. Es decir, evitar esta catarata de recetas. Luego, ser mentores, es decir, junto con la demencia y la depresión también se da el estadio de delirio. Entonces hay que cerciorarnos de que la salud mental también esté contemplada. Y finalmente la movilidad, es decir, que se puedan desplazar, que puedan seguir funcionando, que puedan hacer ejercicio, actividad física, es decir, asegurarnos de que los adultos mayores puedan hacer las cosas que les interesan. Esto es importante porque les interesan, como dijo, y se basan en pruebas muy contundentes. Reducen la carga de la implementación y la medición. Los médicos están ocupados, tienen muchas prioridades. Entonces, esto le da un marco para saber en qué concentrarse para todos los adultos mayores. Dentro de esta iniciativa tenemos buenas prácticas y recursos que se le dan a los médicos, a los equipos, para que puedan brindar este tipo de atención. Todo esto, las 4Ms en inglés, tienen impacto en los resultados claves de salud. Entonces, ¿cómo aborda esto el tema del edadismo? Nosotros creemos que satisface las necesidades particulares de la tercera edad, ya que aumenta su visibilidad, también brinda atención con base empírica, con
las mejores prácticas que tenemos a través de esa iniciativa para reducir el subtratamiento o el sobretratamiento, es decir, eliminar los sesgos que pueden ser implícitos en los médicos clínicos hacia la tercera edad. También nos permite abordar el tema de falta de especialistas en geriatría, es decir, nos da un marco general de atención para geriatras. Reduce el edadismo y, por supuesto, como dije, tiene que ver con respetar las preferencias y los valores de las personas mayores. Quiero mencionar brevemente que la equidad ya se mencionó y el edadismo es un tema de equidad. Y esto da, la falta de equidad da lugar a disparidades. Y la equidad entonces debe ser parte central del trabajo. Y tenemos que hacer la estratificación también por antecedentes raciales o étnicos. Y lo último que voy a mencionar es que hay que reformular el tema del envejecimiento. Esto se basó en estudios que se hicieron en Estados Unidos y específico a nuestra cultura, pero nos da herramientas y recursos para los que trabajamos en el campo de la geriatría para ayudar más a la tercera edad, para poder abordar sus necesidades de la mejor manera posible. Y por último, vayan a ihi.org para ver cómo pueden implementar esta iniciativa de las 4 M's en su país, en su región. Sé que Australia lo está haciendo, en Sudamérica también se está haciendo y en África también. Voy a terminar por ahora y muchas gracias por su atención. Mario, tu micrófono está cerrado. Perdón. Muchas gracias, Marcos, por compartir con nosotros el trabajo de la Fundación Hartford. Resaltar la importancia de generar competencias en el equipo de salud para mejorar la pertinencia de la atención en salud para las personas mayores y el marco conceptual y la iniciativa de sistemas de salud amigables con la edad con las 4 M's. Vamos ahora entonces a pasar a escuchar la presentación de Argentina. Adelante. Hola, muy buenas tardes. No sé si pueden tomarme bien. Hola. Sí. Perfecto. ¿Me confirman si visualizan bien la presentación? Sí, se ve bien. ¿Puedes ponerla en modo presentación, por favor? Sí, estoy. Ahí está. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Carlos Engel. Me acompaña la licenciada Gabriela Dorigato, en ese momento directora de este programa, actualmente subsecretaria. Perdón, señor Engel, las intérpretes le oyen muy mal, no se puede interpretar, hay mucho eco. En Salta, para contextualizarlos, Salta es la provincia, o es una de las provincias del noroeste de la República Argentina, estratégica por sus vínculos con 3 países, Bolivia, Paraguay, Chile, limítrofe con 6 provincias. Creemos que es una de las provincias más lindas de nuestro país y que tiene una tasa de envejecimiento del 10% de su población, y su ciudad, que ustedes ven aquí, más abajo, está enclavada en un valle que se llama Valle del Lerma y tiene casi 600.000 personas. Mario, ¿podría apagar su micrófono, por favor, a ver si eso ayuda? Primaria, donde nosotros nos desenvolvemos, más o menos 62 centros de salud. Y es allí donde desarrollamos este proyecto. Seguramente hemos compartido con muchos de nuestros colegas que nos antecedieron los problemas comunes en la región en cuanto a que falta formación en gerontología y que existe la necesidad de trabajar en la promoción de la salud, de los hábitos saludables y de erradicar los sistemas orientados al curso de vida de las personas y hacia las enfermedades no transmisibles y a las provocadas por el envejecimiento, ¿sí? Y que nosotros también en ese momento reconocimos problemas de accesibilidad de las personas mayores que identificadas como barreras que limitaban su participación. Es por esto que desarrollamos este proyecto, cuyo objetivo general fue mejorar la calidad de atención de las personas mayores en los centros de salud,
tratando de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema frente a las necesidades y las demandas de las personas mayores, ¿no? Bueno, estos fueron algunos de sus objetivos específicos: mejorar la accesibilidad, capacitar a los miembros del equipo de salud en todos sus niveles, administrativos, profesionales, personal de limpieza, bueno, agentes sanitarios que son trabajadores comunitarios, que están vinculados en la atención en terreno de las personas. Y también pensábamos que debíamos desarrollar estrategias comunitarias que tuvieran su base en el primer nivel de atención y que se orientaran a la promoción del envejecimiento activo, o en el otro extremo, dar asistencia o apoyos a familias cuidadoras que estaban asistiendo a la vulnerabilidad. Entonces, sostuvimos este proyecto en 3 grandes esferas: mejorar la accesibilidad, organizar un servicio utilizando un modelo orientado al manejo de las enfermedades crónicas, ayornándoles cosas específicas del envejecimiento, y desarrollando actividades comunitarias como la estrategia del autocuidado, el envejecimiento saludable o el apoyo a los cuidadores. Bueno, estas de alguna manera volvemos a mostrar cuáles fueron los principales ítems de nuestro proyecto, ¿sí? Había un punto de partida cuando nosotros escribimos, y antes de ser seleccionados por el Ministerio de Salud de la Nación, revisamos la bibliografía, y si había alguna herramienta ya escrita sobre centros de salud amigables. Nos encontramos con este documento de la OMS de allá por el 2008, al que tomamos como referencia, pero creo que lo mejoramos en cuanto al know-how, el cómo hacerlo, ¿sí? Y este fue nuestro punto de partida. Bueno, acá hay algunas fotos que yo voy a tratar de mostrar para ejemplificar. Estos son nuestros centros de salud. Ustedes observen algunas barreras claramente arquitectónicas en cuanto a mal diseño de rampas o a la accesibilidad que tenían, las dificultades para acceder a las personas mayores. ¿Qué esperábamos nosotros de este proyecto? Básicamente esto, ¿no? Optimizar la atención, reforzar los vínculos del equipo de salud, aumentar la participación comunitaria y prestar apoyos en consejerías y a las familias cuidadoras. Estas fueron las entidades participantes. Participamos en el Ministerio de Salud, el primer nivel de atención, un hospital al que consideramos referencia porque tiene geriatras en su planta, y nosotros de la supervisión, y desarrollamos todas estas actividades: capacitaciones, talleres con administrativos mostrándole normas de buen trato hacia personas mayores, gestionando turnos programados, saliendo de la lógica de la demanda espontánea que suelen tener estos centros, orientándolos hacia la generación de turnos, protegiendo los turnos para las personas mayores. Sensibilizamos a sus directores, compramos insumos, sobre todo destinados a la promoción de la salud, supervisamos sus estructuras, y en aquellos donde fue posible hicimos arreglos como la mejora de estas rampas, mejorar las salas de espera, colocar dispositivos de apoyo para los baños. Bueno, estas son algunas de las fotos de estas actividades. Usted acá ven los arquitectos supervisando los centros, bueno, Gabriel entregando insumos, sobre todo consolas, proyectores, para que se puedan hacer actividades comunitarias, y acá talleres con administrativos a los que los sacábamos de sus funciones un par de horas y los sensibilizábamos con las representaciones sociales del envejecimiento y las normas de buen trato que tenían que tener. Bueno, ya para cerrar y darle la palabra a Gabriela, que fue directora y que quisiera que cuente un poquito su experiencia. Claramente hubo fortalezas, hubo oportunidades, participación y motivación de equipos, pero también hay debilidades y amenazas, ¿no? Como toda una cultura organizacional de los centros de salud tiende a volver a los modelos anteriores, y eso es lo que hay que vigilar para que de alguna manera estos proyectos, donde en algunos centros no decaigan, ¿no? Logramos generar consultorios de derivación, cambios en el modelo de atención, pero sin duda el desafío más importante hoy es sostener la organización de estos servicios hacia un modelo que incluya a las personas mayores como actores centrales, digamos, de la consulta, ¿sí?
Esto es el desafío y bueno, nosotros creemos que esta experiencia se la puede relanzar ayornándola con nuevas herramientas que hoy creemos que disponemos. Continuar con las actividades comunitarias y sostener las reformas edilicias, tratando de limitar estas barreras. Bueno, Gabriela, te dejo la palabra si querés dar tu impresión. Agradecida por la participación, básicamente, y poder compartir esta experiencia tan exitosa que tuvimos con Carlos y que la podemos decir que se pudo sostener durante todo este tiempo que yo ya no estoy como directora de ese centro. Hoy estoy ocupando un lugar de decisión, de gestión, que me permite también llevar estas premisas al nivel provincial. El acceso a la salud, la inequidad que hay en nuestra provincia. En nuestra provincia tenemos muchos pueblos originarios. Entonces, no solo es el edadismo lo que hace que nosotros podamos tener discriminación, sino también discriminar por el origen y por la pobreza. Es un causal de llegar tarde y no poder resolver las situaciones de salud que muchas veces son simples. Esta fue una experiencia exitosa que nos permitió poder acercar la salud a una población que se consideraba sin derechos a participar de la salud en su centro comunitario. El centro de salud tiene a su cargo una comunidad y la comunidad de adultos mayores creía que no tenía derecho a participar o poder tener atención en el centro de salud porque eso significaba sacarle un turno o el lugar a un niño o a una madre embarazada. Por eso el poder tener los turnos protegidos en horarios convenientes para los adultos mayores, haber podido cambiar el recorrido del colectivo, del transporte urbano, que no pasaba por el centro de salud, e hicimos que el colectivo pueda parar en la puerta del centro de salud para que los adultos mayores pudieran acceder muy fácilmente a tener esa atención. Creo que fuimos en algún momento como muy visionarios y nos sirvió, a mí personalmente me sirvió mucho para poder llevar este concepto de salud a muchas otras áreas de la provincia. Así que participo activamente con Carlos en todas sus propuestas. Hoy por hoy lo que estamos tratando de intentar es que a través del sistema de atención primaria que tiene la provincia con agentes sanitarios, incorporar el ICOPE, que es una medición de las posibilidades que tienen los adultos mayores. Y nada más también compartir que, como nos pasa a todos, ¿no? Las experiencias familiares también hacen que uno se comprometa con mayor pasión en el combate al edadismo, y yo puedo dar mi experiencia, así como la doctora Llano, de haber tenido un padre que murió vivo, porque mi padre tuvo cáncer, pero hasta un mes antes de morir pudo jugar al golf y hacer su vida totalmente normal. Y eso yo creo que lo quiero para toda la provincia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela y Carlos, por esta interesante experiencia. Vemos cómo, bueno, partiendo de una intervención educativa en el equipo de salud, se genera todo un movimiento. Sabemos que un primer nivel de atención fuerte hace la diferencia en cuanto a la garantía del derecho a la salud en el contexto de un sistema que trata de avanzar hacia la salud universal y poner en el centro a las personas mayores de un análisis específico de las brechas y cómo podemos, bueno, con los recursos disponibles y movilizando a la comunidad que está muy cerca siempre de los establecimientos de primer nivel de atención, hacer una diferencia en cuanto a la respuesta a las necesidades de las personas mayores. Muchísimas gracias de nuevo, Gabriela y Carlos. Pasamos entonces ahora a nuestro tercer panelista. Patrick, por favor.
Patrick, no te escuchamos. I cannot hear you. No, can you hear me? ¿Ahora me escuchan? Sí. Perfecto, entonces, gracias por la invitación. Es muy emocionante ver a tanta gente que esté trabajando en el área de combatir el edadismo. En los próximos minutos quisiera compartir con ustedes algunas ideas acerca del sector de cuidados de largo plazo. La necesidad de cuidado de larga estadía se espera aumentar mucho en América Latina y el Caribe a medida en que crece la población mayor. Hemos visto un crecimiento grande de las comunidades amigables con la edad en nuestra región y también la adopción progresiva de avances tecnológicos. Esto cambia la manera en que entregamos el cuidado y para facilitar el envejecerse en su propio hogar. Las pautas de la OMS proporcionan un enfoque a base de la evidencia para mejorar la atención primaria para los adultos mayores. Pero luego existe el cuidado de larga estadía. Estas instalaciones van a jugar un papel cada vez más grande para el cuidado de las personas mayores, especialmente los que no pueden vivir de manera independiente. Tienen diferentes nombres en diferentes países, pero más que nada brindan apoyo a las 24 horas al día, incluyendo las actividades de la vida cotidiana, y muchas veces juegan un papel importante en el cuidado del final de la vida. Pueden o no tener personal profesional de salud, y en los países en vías de desarrollo, la sustentabilidad del sector de cuidado de largo plazo depende de la política y las decisiones económicas. Los países de bajos y medianos ingresos tienen diferentes niveles de preparación para atender a las necesidades del sector. A pesar de las evaluaciones de las instalaciones de cuidado de larga estadía, las personas mayores que viven en estas instalaciones han sido afectados de manera desproporcional por la pandemia. Y a pesar de las variaciones, las tasas de mortalidades en estas instalaciones representan el 70% de las defunciones por COVID en muchos de los países. La no existencia de políticas públicas para el sector de atención de largo plazo no existe en muchos países, y el uso inadecuado de estos y de las salas de urgencia de los hospitales es más presente donde no hay instalaciones de atención a largo plazo. En Brasil no existe una cobertura obligatoria para la población de personas mayores. Esto a pesar del crecimiento del sector con fines de lucro. Y no hay suficiente capacitación. En Brasil se estima que al menos 6,000 trabajadores de salud se necesitan para cubrir la brecha en las instalaciones de cuidados de largo plazo. Eso podría llevar a la violencia institucional, y el edadismo podría aumentar esto, que podría prevenir la introducción de las mejores prácticas y mejorar la calidad. Aunque el COVID trae al edadismo al primer plano, no ha mejorado los resultados. En algunos países, los residentes y trabajadores de salud eran priorizados para la inmunización, pero en otros países, estos se consideraban de personas menos importantes. La OMS incluye el acceso a los cuidados de largo plazo como las áreas principales de acción durante la década del envejecimiento sano. Como ha dicho el profesor Marcus,
El marco de 4M es sumamente importante para entregar servicios de salud eficaces para los adultos mayores. Un componente importante es asegurar que las actividades que cumplen los deseos de los residentes sean incluidos en las actividades cotidianas. La pandemia no solo afecta a los sistemas de salud, pero también señala las debilidades de datos acerca de las instalaciones de cuidados de largo plazo. La pandemia ha mostrado estas inequidades. El 64,000 residentes de hogares de cuidados de largo plazo tuvieron una mortalidad cerca del 30% después de pruebas positivas de COVID. No es de sorprenderse que tardamos pocas semanas, días y semanas en cierres para mostrar el efecto negativo del aislamiento social y cómo esto puede impactar a la ansiedad, depresión, etcétera. Pero sigue siendo difícil entender el por qué nuestro sistema de salud está estancado sobre estos temas. Si todos los residentes estaban encerrados por 18 meses, los brotes de coronavirus seguirán sucediendo en los años venideros, similar a otros virus respiratorios. Y los efectos inmunológicos después de la vacunación es desconocido entre las personas más frágiles. En un estudio brasileño de preparación de mitigación del COVID-19, había problemas de infraestructura y la atención para los residentes. Estos se notificaron mucho menos que las existencias de insumos. Y las pautas se consideraban ser excelentes entre muchas de las instalaciones. Para la mayoría de las recomendaciones, independientemente del tamaño de la instalación, las orientaciones de distanciamiento social para proteger a los residentes de estas instalaciones afectaron su calidad de vida y han empeorado la crisis de aislamiento social entre los adultos mayores. Los gobiernos necesitan atender los problemas de financiamiento y de personal y mejorar la infraestructura de las instalaciones de cuidados de largo plazo, y los administradores necesitan aceptar las prácticas centradas en la persona que puedan reducir la trauma causado por el aislamiento social. Y los países de ingresos medios deben mejorar las políticas del cuidado de largo plazo. Y queremos presentar una parte del trabajo que hemos realizado en Brasil desde el comienzo de la pandemia, especialmente en cuanto al Frente Nacional de Fortalecimiento. En Brasil, ILPI, el Frente Nacional se creó sobre temas de emergencia frente al COVID-19, pero el movimiento se ha ampliado para promover la planificación de acciones, articulaciones, estudios para fortalecer el sector de cuidados de largo plazo y para las personas mayores. Al comienzo del trabajo, comenzamos a entender el crecimiento del número de estas instalaciones en Brasil. Encontramos que había un aumento de 100% desde el último censo de Brasil. Desafortunadamente se pierde el sonido, pero esto sí hizo en colaboración de más de 140 voluntarios de diferentes áreas. Es 1,400. Realizamos webinarios y educación para los trabajadores y sus familiares. Y esto era sobre diferentes temas. Y ahora
Queremos establecer una base de datos nacional para las instalaciones de cuidados de largo plazo en Brasil. Gracias por la oportunidad de hablar con ustedes hoy y voy a agregar mi presentación. Voy a terminar aquí. Por traer a la discusión el gran reto que aún tiene nuestra región para conformar un verdadero sistema de cuidados a largo plazo y cómo la pandemia de COVID-19 ha puesto en evidencia lo mucho que tenemos que trabajar aún. Y muy interesante este movimiento de colaboración y de voluntarios que ustedes desarrollaron para apoyar con recursos a los establecimientos de larga estancia. Agradecemos nuevamente a los tres panelistas, a los 4 panelistas por su participación y a todos ustedes por su atención. Gracias, Patricia, te paso la palabra. Muchas gracias, Mario, por la moderación y muchas gracias a los panelistas por las importantes experiencias presentadas. Para brindar una perspectiva de política a nivel de país en este tema, invito a la doctora Silvia Santander, jefa de la División de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud de Chile, y René Guzmán Montes, encargado de la Oficina Nacional de Salud Integral para Personas Mayores del Ministerio de Salud de Chile. No te escuchamos, doctora. ¿Ahí estoy? Sí, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy agradecidos de esta invitación y de la oportunidad de escucharles en primer lugar y también de compartir una muy buena nueva, que es la presentación de nuestro Plan Nacional de Salud Integral para Personas Mayores de Chile. Es un programa, un plan elaborado por el equipo de personas mayores, quien es el jefe René Guzmán, que está aquí acompañándome, del ciclo vital de la División de Prevención y Control de Enfermedades que dirijo. Es realmente una bonita oportunidad de poder no puedo avanzarla, perdón, de poder presentar hoy esta propuesta y espero que sea útil. Voy a pasar bastante rápido lo que es generalidades. Sabemos que estamos en un contexto mundial en que la población de personas mayores ha aumentado desde 524 millones en 2010 y va a llegar a 1,5 billones en 2050. O sea, claramente este es un tema que es mundial. Y en Chile la situación demográfica nuestra nos propone lo siguiente. Estamos en una transición demográfica avanzada, con un índice de envejecimiento de 75.6 personas mayores por cada 100 menores de 15 años, con un crecimiento que nos muestra una baja fecundidad y baja mortalidad, con un crecimiento poblacional positivo y lento. En el año 50 era un 5% la población de personas mayores de 60 años y para el 2050 esperamos en Chile tener un 33% de personas mayores de 60 años. Esa es nuestra realidad. Las cifras al día de hoy, de acuerdo al censo del 2017, nos indica que tenemos cerca de 3 millones de personas mayores de 60, que es un 16.2% de la población general, mitad hombres y mitad mujeres, un poco más mujeres que hombres, sobre todo después de los 70 años. Y la distribución en el país tiene algunas cifras de concentración de poblaciones mayores en algunos lugares del país. ¿Cómo hemos llegado a esta transición demográfica avanzada? Fundamentalmente por el descenso de la fecundidad, un aumento de la esperanza de vida, y viendo la esperanza de vida saludable podemos ver que no es igual para todas las personas, y eso lo vamos a analizar un poco más adelante. Destacamos para llegar a esta transición demográfica avanzada 2 importantes procesos que son del área económica, en que hay una mejora importante del PIB per cápita en el país. Aquí lo tengo señalado, teníamos $505 per cápita en 1960 y en este momento estamos en $13.231 PIB per cápita, por lo tanto esto es un avance muy importante. Tenemos disminución de la pobreza y pobreza extrema en el país desde 2006, 29.1 hasta el 10.8 en el 2020. Esto seguramente va a cambiar por la pandemia, pero esto es lo que tenemos al día de hoy. Sin embargo, y el índice de Gini, que es el índice de equidad en nuestro país al día de 2017, es de 44.4.
Buenas cifras socioeconómicas, pero Gini, un índice de Gini que no es nada bueno porque indica que el país no tiene la distribución equitativa, o sea, tenemos un tema con la equidad que es importante. El segundo proceso importante que destaca en Chile para esta transición demográfica avanzada son políticas públicas sanitarias muy relevantes en los últimos 70 años, en que tenemos fundamentalmente un fortalecimiento importante de todo lo que es el Programa Nacional de Inmunizaciones. Tanto es así que hemos logrado vacunar prácticamente a toda la población mayor, fueron los priorizados primero en el momento COVID. El control de niños sanos, que es una política pública relevante, el control de la desnutrición infantil hace 50 años, que nos ha llevado ahora a estar incluso con sobrepeso, obesidad, la atención profesional del parto y todo el desarrollo de tecnología sanitaria. Estos procesos, los económicos y los de políticas públicas, llevan a cifras de indicadores de mortalidad infantil disminuida, disminución de mortalidad materna y disminución de la mortalidad por las enfermedades inmunoprevenibles. En este caso también estos indicadores nos llevan hacia un cambio en los indicadores demográficos que ya habíamos explicitado, aumento de esperanza de vida, disminución de tasa de fecundidad y transición demográfica avanzada. Por lo tanto, en Chile tenemos una población envejecida con cambios epidemiológicos como si fuéramos un país en desarrollo, o desarrollado incluso, con un importante aumento en los factores de riesgo para la salud, como son sedentarismo, consumo de tabaco, alcohol, sobrepeso, entre otros, un aumento importante de la carga de enfermedad por enfermedades crónicas, pero tenemos aún una prevalencia muy alta de enfermedades transmisibles, y esto se llamaría tener una doble carga de enfermedades, un problema para la salud pública bien importante. Y tenemos una mala calidad de vida asociada a la discapacidad. El desafío respecto al tema de personas mayores es que el envejecimiento no es un problema en sí mismo, sin embargo hay que evaluarlo y abordarlo, promoviendo estilos de vida saludables, manejar la salud de las personas en todos los problemas crónicos que tenemos de alta prevalencia, como cáncer, salud mental, etcétera, y mantener y mejorar su capacidad funcional y autonomía a la medida de lo posible, retrasando la dependencia. O sea, esperamos sumar calidad de vida a los años de longevidad, y fundamental, dado que les conté que tenemos una cifra de inequidad importante, un Gini bastante malo, abordar los problemas de salud con un enfoque de determinantes sociales o de equidad. En tema de salud, la situación de salud en nuestro país está graficada muy simplemente acá, pero tenemos problemas importantes de hipertensión, de riesgo cardiovascular, de sobrepeso, obesidad, para qué decir, de cáncer. En el 2017 fueron la segunda causa de muerte en personas mayores el cáncer, sedentarismo 94%. O sea, tenemos población envejecida con problemas de enfermedades crónicas importantes. Sin embargo, en el tema de funcionalidad tenemos que prácticamente la mayoría de las personas de 65 años y más son dependientes, tienen autonomía. Cerca del 82% de nuestra población mayor es autónoma. Y en cifras tenemos cerca de 400.000 personas mayores que tienen algún grado de dependencia, que ahí es donde hay que poner algún foco sobre el tema de modelos sociosanitarios. El marco con que elaboramos nuestro plan nacional es el marco internacional que está aquí a mi izquierda, y en el marco nacional nosotros fundamentalmente fuimos originando nuestro plan basándonos en la política integral de envejecimiento positivo, que ya lo teníamos publicado en 2012, la Estrategia Nacional de Salud y el Plan de Gobierno Adulto Mejor 2018-2022, que se llamó Adulto Mejor justamente porque tenía este foco en personas mayores. Y el marco de la próxima década son las orientaciones estratégicas de envejecimiento que la va a elaborar CENAMA, que es la política pública de envejecimiento, y nuestro Plan Nacional de Salud Integral de Personas Mayores, que se va a alinear con la Estrategia Nacional o Plan Nacional de Salud que está en construcción y que es para la próxima década. Entonces, nuestra propuesta es este texto que ya está publicado, que ya les conté que se elaboró en la División de Prevención y Control de Enfermedades, con todas las divisiones del Ministerio, con todos los involucrados, de manera tal que acá la propuesta involucra al Ministerio en completitud. O sea, están todas las personas involucradas y trabajando para este logro. En el plan fundamentalmente buscamos conservar la funcionalidad y la salud de las personas, y algunas estrategias destacadas son el abordaje en el foco de modelos sociosanitarios, con un modelo de multimorbilidad, considerando que estas personas mayores generalmente tienen más de un problema de salud, reforzando el tema de valoración geriátrica integral, y tenemos como marco la ley 21.168, que da atención preferente a las personas mayores. Y todo el plan está elaborado pensando en la gestión territorial y regional, dado que somos un país muy extenso y donde hay que llegar a muchos lugares.
El Plan Nacional está sintetizado en este marco conceptual, teniendo 6 líneas que se llaman líneas estratégicas. Una de ellas es educación, promoción y prevención. La 2 es provisión de servicios, en que en general es toda la parte de equipamiento e infraestructura. Igualmente el fortalecimiento de la red integrada, que también es infraestructura, y profesionales capacitados. El fortalecimiento de los sistemas de información, que es muy relevante para nosotros, tener información confiable y que pueda manejarse. Y todo el marco de regulación y rectoría, que son todos los documentos técnicos, normas técnicas, guías clínicas, están en esta otra línea 5, con una línea de financiamiento que es relevante, destacando entre los enfoques para abordar el plan y para proponer el plan, como ya les había dicho, el enfoque de determinantes sociales, de derechos, de curso de vida, género, interculturalidad, etc. O sea, tenemos enfoques que son bien sistémicos para hacer la propuesta. La síntesis de la propuesta, que es un documento bastante grande, se resume en estas líneas, áreas y objetivos del plan, en que cada área tiene un desarrollo de algunos objetivos, macroobjetivos, que se despliegan después y van mostrando el conjunto de estas acciones de manera tal que uno llega hasta el indicador prácticamente de proceso e indicador final. Para poder cumplir con el tiempo, en realidad, del resumen de las iniciativas voy a hacer un vínculo, por ejemplo acá, en que cada iniciativa se despliega de esta manera, mostrando su objetivo, la estrategia de intervención propuesta, las iniciativas propuestas, las acciones y los resultados esperados con su indicador y meta. Esa es la propuesta, cómo se abre la propuesta en cada uno de las áreas que hacemos propuesta a largo plazo. Por ejemplo, acá este era el tema de elaborar un documento para la reformulación del programa de alimentación complementaria, y todo este despliegue de acá es cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a medir, cuándo lo vamos a medir y cuál es la meta o el resultado esperado en el largo plazo. Cada una de estas acciones y de resultados esperados tienen que tributar finalmente a la Estrategia Nacional de Salud, que es la macroestrategia del Ministerio en que nosotros vamos a ir tributando. Entonces, yendo hacia otro para que puedan ver cómo se hace, esto es lo mismo para el GES de Alzheimer, por ejemplo, que es una implementación de la garantía GES hace 1 año o 2 años. Todos estos indicadores, cómo vamos a medir, en qué tiempo vamos a medir. Entonces, esa es la manera en que nosotros desplegamos el plan. Fortalecimiento de INGE, por ejemplo, implementación progresiva de las unidades geriátricas agudas, fortalecimiento de INGE en cuanto a entrega de servicios, y se abre y se despliega hacia la derecha hasta llegar a la meta, que en este caso sería aumentar el número de regiones que cuentan con una cobertura geriátrica especializada. Y así sucesivamente, les voy a mostrar una más. Esta se trata de consultas integrales de salud para personas mayores y plataforma digital para personas mayores. Entonces ahí hay un indicador que es tener la célula de geriatría en salud digital implementada en octubre del 2023. Son metas de más largo plazo. Esta propuesta es un plan nacional a 10 años. Luego de eso, lo que quería sintéticamente contarles, que al igual que todas las presentaciones anteriores, nosotros hemos tenido que desviar un poco la atención del Plan Nacional, que es un plan elaborado como planificación estratégica, ordenada a 10 años, y salir de un poco eso y actuar en el marco de la pandemia, y tuvimos que trabajar intensamente en desarrollar documentos y recomendaciones para el trabajo interministerial, intersectorial, para abordar la pandemia. Y tenemos un montón de documentos que hemos tenido que publicar para ayudar a la acción, como por ejemplo, recomendación para cuidadores, protocolo para prevención y manejo del COVID, acompañamiento de personas en clubes nocturnos y diurnos, etcétera, etcétera. Tenemos mucha publicación, todo está disponible en la página de MinSal, por si acaso alguien quiere compartir con nosotros, porque son temas que yo creo que les sirven a todos. Las estrategias de residencia sanitaria para personas mayores, las estrategias para personas con enfermedades crónicas, etcétera. Documentos como Saludablemente, documentos como este tipo de flyers donde se les da ciertas recomendaciones a las personas. En ese trabajo hemos puesto mucho esfuerzo y alineado con el plan, porque todo esto quedó integrado en nuestro plan nacional. Podemos compartir el documento si ustedes lo necesitan finalmente, puesto que es un documento que ya está publicado y voy a dejar de compartir. Podemos compartir con ustedes cuando lo necesiten. Eso sería, no sé si me pasé de tiempo, la verdad. Está perfecto, doctora, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la presentación.
Y para cerrar nuestra sesión el día de hoy y darles las últimas palabras con la perspectiva actual de la región en estos temas y actividades futuras, paso la palabra al doctor Enrique Vega, médico geriatra y jefe de la unidad de curso de vida saludable de la sede de la UPS en Washington, D.C. Doctor Vega, adelante. No voy a hablar tanto, pero en realidad agradecerles sobre todo a los participantes, a los panelistas por la oportunidad de participar en este primer webinar. Este forma parte de una serie de webinars que vamos a tener durante el mes de septiembre y el mes de octubre, celebrando el lanzamiento de la década del envejecimiento saludable y tratando de llevar temas especialmente importantes para poder desarrollar el trabajo en los próximos 10 años, estimulando especialmente el trabajo de cooperación, de integración, aprendiendo de las experiencias que ocurren de manera sistemática en toda la región, en todos estos aspectos. En especialmente el aspecto del edadismo, nos parecía importante quizás empezar con este tema, porque la discriminación por edad sigue siendo evidente dentro del trabajo de las organizaciones de servicios de salud, de los sistemas de salud, del trabajo clínico cotidiano, y necesitamos comenzar a trabajar por primero tratar de dejar claras estas prácticas, por mejorar las capacidades de nuestros recursos humanos, la educación y el entrenamiento de nuestros recursos humanos para poder trabajar en este tema, y también para consecuentemente lograr transformar y rediseñar de alguna manera muchas de las capacidades de nuestros sistemas de salud que le permitan alinearse más claramente con las necesidades de las personas mayores. Como decía Patricia, este seminario va a estar grabado, y el próximo webinar que vamos a tener es precisamente el lanzamiento de la plataforma de la década del envejecimiento saludable, el próximo 9 de septiembre. Y esta plataforma lo que persigue precisamente es esto, que todas estas experiencias que hemos contado hoy estén reflejadas de una manera clara en esta plataforma, y que podamos aprovechar y facilitar la generación de intercambio entre nuestros profesionales, entre todos nuestros técnicos, y con la participación esencial de las personas mayores, las familias y las comunidades. Una vez más, en nombre de la OPS, en nombre del Departamento de Familia, Promoción de la Salud y Curso de Vida, agradecerles a ustedes por la participación en este seminario, por sus participaciones en el chat y por todo el soporte que nos han estado dando en el desarrollo de la década. Gracias a todos y nos vemos la próxima vez. Creo que estamos en tiempo, Patricia. Chao. Muchas gracias a todos. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Gracias, saludos. Saludos Gracias a todos. Saludos. Muchas gracias.